Turquía es un adversario que está operando dentro de la OTAN. No eran así cuando se unieron a la OTAN. Es solo que cuando Erdogan tomó el poder, él es abiertamente de la hermandad musulmana y ha convertido a Turquía en un estado islámico extremista. Y no creo que debamos ser aliados de estados musulmanes extremistas. Y creo que lo que pasa con el presidente Trump y Erdogan es que Erdogan entiende que la manera de llegar al corazón del presidente Trump es halagar su ego. Chuck Holton es un ex-ranger del ejército de los Estados Unidos y corresponsal de guerra veterano que ha reportado desde más de 100 países. Cuando Chuck se unió a nosotros hace varios meses, advirtió que Irán iba a propagar inestabilidad, presionar al presidente Trump e intentar sobrevivir, convenciendo a Estados Unidos de detenerse antes de lograr la victoria. Hoy en día, muchas de esas advertencias parecen estar haciéndose realidad. Nuevos informes dicen que la inteligencia israelí advirtió a Estados Unidos sobre un complot iraní para asesinar al presidente Trump en Turquía, lo que supuestamente obligó al servicio secreto a sacarlo en secreto del Air Force One. Hoy vamos a analizar ese supuesto complot y mucho más. Chuck, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme, por supuesto. Chuck, según informes, la inteligencia israelí advirtió a Estados Unidos que Irán planeaba derribar el avión del presidente Trump en Turquía. ¿Puedes contarnos qué fue lo que supuestamente ocurrió? Así que supongo que había una amenaza creíble de un ataque con misiles tierra-aire que estaba siendo planeado por la Guardia Revolucionaria iraní contra el avión del presidente Trump. Y entonces, cuando salió a la luz por primera vez, fue él. La historia era que el presidente Trump había elegido volar en el Air Force One más antiguo porque el Air Force One más nuevo, el de Qatar, había sido enviado al Reino Unido para algún tipo de viaje para levantar la moral para que las tropas allá pudieran recorrer el avión, y luego cambió a... Bueno, en realidad él tomó el Air Force One viejo porque había una amenaza y el Air Force One nuevo quizá no tenía todas las contramedidas que querían para enfrentar esa amenaza, así que decidieron ponerlo en el viejo. Bueno, ahora ha salido a la luz en los últimos días que el presidente Trump en realidad tampoco voló en el viejo. Él subió al viejo junto con la prensa y Marco Rubio y un montón de otras personas, asistentes y cosas así. Y luego él y un grupo muy pequeño de asistentes caminaron directamente por el avión y se subieron al carrito de sándwiches, ya sabes, esa cosa que lleva la comida al avión, y luego fueron en la parte trasera de una camioneta tipo caja hasta otro avión del gobierno de Estados Unidos que estaba apartado en la pista, un avión mucho más pequeño, y volaron en ese avión desde ahí hasta Mildenhall, donde abordó el avión qatarí y se fue a casa. Todo eso es de nuevo debido a esta amenaza creíble de Israel. Quiero decir, las amenazas no son de Israel, sino que la información vino de Israel de que un misil tierra-aire, como uno lanzado desde el hombro, podría ser disparado contra el avión. Hoy escuchamos que en realidad hubo una amenaza contra el presidente Trump cuando estaba en su hotel en Ankara, que había un complot para disparar un RPG a su habitación de hotel. Sabían en qué piso estaba, sabían de qué lado estaba y que iban a disparar. Y el informe dice que se vio a un hombre con un lanzacohetes RPG merodeando por la zona. Creo que tal vez deberíamos investigar eso un poco más. Ya sabes, ¿por qué nadie detuvo a ese tipo? Pero sí, esta historia sigue evolucionando a medida que obtenemos más información. Hay algunas críticas contra la administración de Trump por bajarse del avión porque era demasiado peligroso, pero luego dejar a los periodistas y a Marco Rubio en el avión sin él, cosas así. Pero creo que le han preguntado al presidente Trump sobre eso, y él dijo que en realidad creen que era más peligroso en el avión en el que él estaba. Lo que lleva a la pregunta, ¿por qué estaba él en ese avión? No lo sé. ¿Y por qué fue a un aeropuerto diferente o algo así? No lo sé. Ahora los informes sugieren que Irán tenía información extremadamente específica sobre los movimientos de Trump. Ahora, ¿de dónde pudo haber venido esa información de inteligencia? ¿Podría Irán realmente organizar una operación como esta en territorio turco sin que los servicios de seguridad turcos la detectaran? Creo que esa es la pregunta que debemos hacernos en este momento, y creo que esto demuestra que no podemos confiar en Turquía, lo cual, ya sabes, cualquiera con 3 neuronas ya lo sabía. Pero si esto está sucediendo y está sucediendo en Ankara, entonces tenemos que investigar qué sabía Turquía y cuándo lo supieron. Ahora, Turquía es un aliado de la OTAN que alberga, ya sabes, fuerzas estadounidenses. Aunque el gobierno de Erdogan es cada vez más hostil hacia Israel, ¿qué es Turquía hoy en día? ¿Es un aliado, un socio de conveniencia o un adversario que opera desde dentro de la OTAN?
Turquía es un adversario que opera dentro de la OTAN. No eran así cuando se unieron a la OTAN. Es solo que cuando Erdogan tomó el poder, él es abiertamente de la hermandad musulmana y ha convertido a Turquía en un estado islámico extremista. Y no creo que debamos ser aliados de estados musulmanes extremistas. Eso es solo mi opinión personal. Pero han seguido relacionándose con la administración de Trump en términos puramente transaccionales. Y creo que lo que pasa con el presidente Trump y Erdogan es que Erdogan sabe cómo halagar el ego de Trump. Y esa es la manera de ganarse su favor, así que le cae bien Erdogan. Cuando llegó allá a Ankara, tenían planeada una gran celebración o una gran ceremonia con el ejército, desfile y todo ese tipo de cosas. No hicieron eso para ninguno de los otros líderes que llegaron a Ankara. Había líderes de más de 60 países diferentes ahí, y solo el presidente Trump recibió esa bienvenida con alfombra roja. ¿Por qué es eso? Porque Erdogan entiende que la manera de ganarse el corazón del presidente Trump es halagando su ego. Turquía ha acusado a Israel de sabotear los esfuerzos de paz con Irán. ¿Erdogan sigue comportándose como mediador o crees que cada vez más está impulsando la posición de Teherán aquí? Bueno, creo que es evidente para cualquiera que no hay negociaciones de paz con Irán. Ellos mismos lo están diciendo. Si solo ves lo que están diciendo los iraníes, lo que dice la Guardia Revolucionaria, no vamos a hacer ningún trato. Queremos control total sobre el estrecho de Hormuz y vamos a mantener nuestro programa nuclear. No están cediendo en esas demandas en absoluto. Entonces, ¿de qué negociaciones hablamos? Quiero decir, las dos partes negociadoras están tan alejadas que ni siquiera pueden verse. Así que eso no es una negociación. Así que Turquía, por supuesto, Erdogan nunca pierde la oportunidad de criticar a Israel. Y definitivamente es probablemente la mayor amenaza militar para Israel. Aunque si Turquía e Israel fueran a la guerra, Turquía perdería. No tengo ninguna duda de eso. Pero todavía no tiene la mira puesta en Israel. Creo que Erdogan tiene la mira puesta en Siria. Él básicamente quiere anexar Siria y ya lo ha hecho con partes de ella, expulsar a los kurdos, expulsar a los cristianos, expulsar a los drusos y ya sabes, simplemente adueñarse de ella. Por supuesto, Israel tampoco va a aceptar eso. Esa es parte de la razón por la que dicen que van a quedarse en el sur de Siria por tiempo indefinido. Quiero preguntarte sobre algo que sucedió hace un par de semanas. ¿Por qué Zohran Mamdani exige esposas para Netanyahu mientras un alto funcionario de su administración se preparaba para reunirse con un embajador iraní? Porque es antiestadounidense, comunista que se odia a sí mismo, para no andarme con rodeos. Mamdani es, supongo que la única palabra que puedes usar para alguien así es depravado. ¿Sabes? Soy cristiano. Creo que la Biblia dice que cuando la gente niega a Dios, Él los entrega a una mente depravada para hacer lo que no se debe hacer. Y creerán que el mal es bueno y que lo bueno es malo. Y no veo cómo se puedan explicar las acciones y creencias de Mamdani de otra manera que no sea decir que simplemente es depravado. La última vez que hablamos, advertiste que Irán generaría suficiente presión global para convencer al presidente Trump de detenerse antes de lograr la victoria. ¿Crees que esa predicción se está cumpliendo ahora? Creo que sí. Al presidente Trump lo han acorralado aquí. Y Irán no está retrocediendo ni un poco. Hace unos minutos hablé con un disidente iraní y me decía que, ya sabes, lo del CGRI es que no importa cuánto los bombardeemos, no les importa. Son cavernícolas incivilizados para todos los efectos prácticos y felizmente vivirían en agujeros en la ladera de una montaña en cualquier lugar por el resto de sus vidas, siempre y cuando puedan controlar y mantener el poder. Así que atacar toda su infraestructura solo va a empeorar la vida del pueblo iraní. Y a los radicales que van a luchar hasta la muerte les da igual. Ellos ven esto como una lucha existencial por su sistema de creencias, su guerra santa, y creen que eso solo terminará con su eliminación. La vez pasada describiste 3 posibles resultados. Dijiste que debilitamos las Fuerzas Armadas de Irán, reabrimos el estrecho de Hormuz y eliminamos el régimen. Ahora, por supuesto, hemos debilitado sus Fuerzas Armadas, pero los otros 2, ¿qué opinas al respecto? Bueno, parece que, y he estado hablando mucho de esto últimamente, el presidente Trump sigue diciendo que el estrecho de Hormuz está abierto para cualquiera que quiera pasar. Pero Irán no necesita tener una marina o una fuerza aérea para cerrar el estrecho de Hormuz. Solo tienen que amenazar con volar barcos y tal vez lanzar un dron a un barco de vez en cuando para demostrar que hablan en serio. Y entonces las compañías de seguros cerrarán el estrecho de Hormuz por ellos. Así que, al mantener secuestrado el valor de esos barcos y usar eso como arma contra el presidente Trump,
Los iraníes han encontrado una estrategia que les está funcionando muy bien. Ahora bien, hay algo que no entiendo. El presidente Trump publicó un tuit hace varias semanas que decía que por cada barco que Irán ataque en el estrecho de Hormuz, destruiremos un puente o una planta de energía en Irán. Y desde entonces, Irán ha destruido al menos 10 barcos en el estrecho de Hormuz y Estados Unidos no ha respondido. Entonces, ¿vamos a cumplir nuestra palabra o qué? Si no lo vamos a hacer, si no vamos a cumplir nuestras amenazas, entonces solo quedamos como débiles. Y definitivamente necesitamos hacerle frente. Y si lo vamos a decir, más vale que lo hagamos. Si no, mejor no lo digamos. Y ahora quiero preguntarte sobre otro tema. El primer ministro Netanyahu quiere que Israel reduzca la ayuda militar estadounidense potencialmente a cero en un plazo de 10 años. ¿Eso es realista? ¿Y la dependencia de Israel de Estados Unidos se ha convertido en una vulnerabilidad estratégica? No creo que se haya convertido en una vulnerabilidad estratégica. Simplemente creo que siempre es buena idea que los países tomen medidas para no volverse dependientes. La dependencia es algo que a menudo se ve incluso cuando se trata de caridad. Sabes, si hay un tipo en la esquina que no tiene hogar y le das $10 cada vez que pasas por ahí, él se va a quedar ahí. Va a seguir siendo una persona sin hogar. De hecho, vas a hacer que eso se convierta en una profecía autocumplida al hacerlo dependiente de ti. Y luego, si te mudas o te vas y dejas de darle dinero, entonces estará aún peor que antes. Así que vimos eso en Afganistán, lo vimos en Irak, donde habíamos inyectado tanto dinero en esos países y luego simplemente nos fuimos y prácticamente colapsaron. Quiero decir, realmente les costó mucho sin eso, al menos en Afganistán. Joe Biden fue lo suficientemente amable como para dejarles equipo militar por valor de $86 millones que luego pudieron vender a otros países y usar para oprimir a su propia gente. Pero sí, quiero decir, cuando se trata de Israel, creo que Estados Unidos obtiene más de esa relación que Israel. Ya sabes, sí, les damos algo de dinero cada año. Es una cantidad muy pequeña de dinero en términos de nuestro PIB. Es un error de redondeo. Es casi nada. Y por eso obtenemos información de inteligencia. O sea, piénsalo. El Mossad acaba de salvarle la vida al presidente Trump. Posiblemente al obtener la información, al hacer el trabajo, desplegando recursos de inteligencia humana sobre el terreno en Teherán y logrando que pudieran reunir esa información y transmitirla a tiempo para salvar al presidente Trump de que lo hicieran estallar en pleno vuelo a bordo del Air Force One. Así que ese es el resultado de la ayuda que le damos a Israel. ¿Por qué dejaríamos de hacerlo? ¿Por qué lo suspenderíamos? Creo que no solo deberíamos seguir apoyando a Israel en todo lo que podamos, sino que deberíamos quitarle las restricciones a Israel y decirles, ustedes conocen esta región, es su hogar. Hagan lo que sea necesario y nosotros los respaldaremos al 100%. Eso haría yo si fuera el presidente. Ahora usted reportó recientemente sobre el cruce masivo extraordinario de Marruecos hacia el enclave español de Ceuta. ¿Fue espontáneo? ¿Fue impulsado por redes criminales, facilitado deliberadamente por Marruecos? Algunas personas dicen que Israel estuvo involucrado, por supuesto. ¿Qué fue lo que los titulares no mencionaron sobre eso? Bueno, siempre ha existido el factor de expulsión de los países pobres en el norte de África que miran al otro lado de la cerca y dicen, hombre, si tan solo pudiéramos cruzar, sería como ganarse la lotería. Pero en este caso lo que cambió fue el factor de atracción. Y ese es el gobierno español que últimamente ha dado un giro radical a la izquierda, aprobando literalmente leyes, que decía que cualquiera que llegue a nuestro país será elegible para todos los beneficios de bienestar social, igual que un ciudadano español. Lo que significa que pueden obtener vivienda, pueden obtener comida, pueden recibir atención médica, pueden recibir educación gratis. Y esas son cosas que no puedes obtener gratis en Argelia ni siquiera en Marruecos. Así que cuando vieron la oportunidad y consiguieron que se abrieran las puertas, simplemente entraron en masa por decenas de miles. Pero ese es un problema que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, y yo he estado ahí para reportarlo, y era igual de grave cuando estuve ahí antes. Así que Marruecos de vez en cuando utiliza esa dinámica como arma contra Europa. Se enojan con Europa por algo. Dicen, está bien, simplemente vamos a abrir las puertas y dejar pasar a tantas personas como quieran venir. Así que cuando estuve allí, no sé, hace 6 o 7 años, acababan de tener un incidente así, donde permitieron que 10,000 personas entraran a Ceuta el mismo día. Y ya sabes, una vez que llegan ahí, la gente no sabe qué hacer con ellos porque no tienen los recursos para manejar a tanta gente.
pero tampoco pueden expulsarlos por las leyes que aprobó el gobierno español. Ahora, dicho eso, en esta crisis, el presidente de España envió tropas allá y tomó un enfoque muy al estilo de Trump, de hecho, cerrando esa frontera y evitando que esas personas cruzaran. Ahora, no sé si estaban desalojando a las personas o deportándolas de regreso a Marruecos, pero definitivamente estaban usando la fuerza para detener el flujo, lo cual no sé cómo encaja con que este tipo sea tan de izquierda que, ya sabes, ahora está usando las mismas tácticas que Trump ya demostró que funcionan para cerrar la frontera. Recientemente hiciste un reportaje sobre el sufrimiento en Gaza, la inanición en Gaza. ¿Fueron los periodistas y las organizaciones internacionales demasiado rápidos en acusar a Israel de provocar inanición de manera deliberada? ¿Y cuánto tiene que ver la interferencia de Hamás con la ayuda en todo esto? No sé si realmente significa que fueron demasiado rápidos en creer la información que les estaban dando. El verdadero problema aquí es que muchos de estos medios de comunicación ya habían decidido lo que iban a informar antes de ver cualquier cosa en el lugar, antes de recibir cualquier información. Iban a informar algo negativo sobre Israel, y esto ha estado ocurriendo durante décadas. Así que no es una sorpresa ver que aceptarían gustosamente cualquier cosa que el Ministerio de Salud de Gaza estuviera publicando y la repetirían ciegamente a sus espectadores porque seguía su narrativa. Es lo que querían. Así que sí, ahora, en cuanto a que Hamás se quede con la ayuda, quiero decir, eso solo demuestra que todavía tienen el control. Y creo que eso significa que probablemente Israel necesita volver a luchar. Y el problema con eso es que la gente en Gaza está siendo usada como escudos humanos, como siempre. Así que no hay manera posible de, ya sabes, sacar a Hamás de Gaza sin sacar también al pueblo palestino de Gaza. Es como si mezclaras margarina y mantequilla y luego intentaras separarlas de nuevo. Simplemente son lo mismo en ese punto. Y Hamás todavía goza de bastante popularidad en las partes de Gaza que controlan. Principalmente, ya sabes, y lo he dicho muchas veces, cuando tu visión del mundo gira en torno a quien odias, como sucede en Gaza, no vas a tener cosas buenas. Va a ser una vida difícil para ti. Y la diferencia que vemos con los israelíes es que la defensa de su país no se enfoca en a quién odian porque tratan a todos por igual. Cualquiera que los amenace se va a llevar un golpe, pero está centrado en a quién aman. Es porque aman a las personas que están detrás de ellos, no porque odian a las personas que están frente a ellos. Parece que Israel está tratando de lograr que Hamás y Hezbolá entreguen sus armas. ¿Crees que alguna de estas organizaciones terroristas va a entregar sus armas? ¿Y qué tendría que pasar para el siguiente paso si no las entregan? No voluntariamente, no las van a entregar. Quiero decir, han cedido el gobierno de Gaza a ese comité tecnocrático, pero eso fue una ventaja para Hamás. Nunca quisieron tener que preocuparse porque recogieran la basura y que el Internet siguiera funcionando. Todo lo que quieren es tener control militar sobre Gaza y luego usarla como base para atacar a Israel. Así que eso no ha cambiado. Y Hamás todavía tiene muchos combatientes, todavía tienen muchas armas, tal vez no tengan tantas como antes, pero todavía tienen suficientes para ser una amenaza. Y no van a dejar esas armas a menos que se vean obligados a hacerlo. Ahora, aparentemente hay una crisis en la producción de armas. Según se informa, los misiles de precisión estadounidenses y los sistemas de defensa aérea e interceptores se están agotando. ¿Cree que Ucrania está pagando el precio por esta guerra con Irán? ¿Y cuántas guerras puede sostener realmente Estados Unidos al mismo tiempo? Bueno, creo que estamos viendo que el ejército de Estados Unidos no es tan capaz como nos gustaría. Y eso no es culpa del presidente Trump. Eso es culpa de las administraciones anteriores que no financiaron adecuadamente al ejército hasta el punto en que, ya sabes, ahora tenemos que reconstruirlo. En cuanto a las bajas reservas de municiones y ese tipo de cosas, tenemos suficientes municiones para librar una guerra. Simplemente quizá no tenemos los tipos de municiones que preferiríamos tener para librar la guerra porque creo que, en muchos sentidos, el ejército de Estados Unidos se ha vuelto muy reacio a asumir riesgos. Y ellos, si tienen que elegir entre disparar un misil a algo, un misil que cuesta $40 millones a un objetivo, o volar y lanzar una, ya sabes, tal vez una bomba de $10,000 en esa misma cosa. Bueno, siempre van a elegir el misil porque son tan reacios a asumir riesgos. No quieren arriesgarse. El costo político de perder a un soldado estadounidense es tan alto
que ha cambiado toda la dinámica en el ejército y ha llevado a esto, odio llamarlo así, pero lo llamo cobardía institucional en el ejército, donde simplemente no están dispuestos a poner en riesgo a los soldados estadounidenses, aunque los soldados estadounidenses se ofrecen voluntariamente. Quiero decir, te lo garantizo, las tropas que están navegando en medio del Golfo de Omán en este momento, esos marines no querrían nada más que recibir una misión para ir a tomar la isla Cargill o lo que sea. Solo déjame ir a hacer aquello para lo que me enlisté y no me dejes aquí como un adorno, ya sabes, como un elemento disuasorio o algo así. Ese es el peor uso de las tropas estadounidenses. Y sé que hay personas que no estarían de acuerdo, pero yo estuve en el ejército. Yo me sentía así cuando estaba en el ejército, cuando había ocasiones en que nos daban una misión real para cumplir y luego esa misión se cancelaba en el último minuto por razones políticas. Nos molestaba, nos enojábamos. Así que, quiero decir, Pete Hegseth está haciendo lo mejor que puede para cambiar la cultura del ejército, pero en los últimos, digamos, 15 o 20 años ha llegado al punto en que no están dispuestos a poner en riesgo a las tropas estadounidenses por casi nada. Y eso es un problema porque no puedes ganar guerras si no estás dispuesto a poner en riesgo a tus tropas. Así de simple. Quiero hacerte una última pregunta. Sé que no estamos cerca de ningún acuerdo con Irán, pero si Washington firma un acuerdo que Israel considera peligroso, ¿crees que Israel tiene derecho a atacar a Irán de nuevo sin la aprobación de Estados Unidos? Más que el derecho, creo que tienen el deber de hacerlo, el deber hacia su propia gente. Quiero decir, mira, Israel debería, si yo fuera el asesor del primer ministro Netanyahu, ya sabes, le diría, mira, Israel debería decirle a Estados Unidos, nos encanta trabajar con ustedes, queremos trabajar con ustedes, queremos apoyarlos y lo que están haciendo aquí, y queremos que nos apoyen, queremos continuar con esta gran relación que tenemos. Pero al final del día, vamos a hacer lo que sea mejor para Israel, les guste o no. Y si eso lleva a que nos retiren su ayuda, entonces simplemente tendremos que lidiar con eso. Pero no vamos a permitir que nos manipulen solo para mejorar las posibilidades del presidente Trump o del Partido Republicano de ganar la próxima elección, ni nada por el estilo. Quiero decir, eso sería, creo yo, lo más razonable que se podría decir. Y un presidente razonable diría, lo entiendo totalmente, haz lo que tengas que hacer y te ayudaremos en lo que podamos. Y si políticamente es demasiado costoso para nosotros, no podremos hacerlo, pero aún así apoyaremos su derecho a defenderse como lo consideren necesario. Chuck. Quiero agradecerte por tu tiempo. ¿Cómo puede la gente encontrarte, encontrar tu canal y todo lo que publicas? Bueno, en YouTube, mi programa se llama The Hot Zone with Chuck Holton y hago una transmisión en vivo diaria haciendo comentarios como este. Usualmente trato de hacerlo desde los lugares donde está ocurriendo la guerra. He estado en casa un par de meses tomando un descanso, pero estamos a punto de volver a la carretera, de hecho, mañana, y probablemente no vuelva a dormir en mi propia cama durante varios meses. Así que estaremos trayendo la realidad sobre el terreno desde zonas de guerra de todo el planeta. Y luego pueden ir a chuckholton.com. Hay mucho contenido extra ahí. Ahí están, ya sabes, algunos de mis documentales, mis libros que he escrito, y esos están disponibles en ese sitio. Así que pueden encontrarme ahí. Increíble. Gracias de nuevo y espero poder hablar contigo pronto. Un placer. Nos vemos.